Hola, bienvenidos a todos a la primera ayudantía de Arquitectura de Computadores. Mi nombre es Antonia Christensen, les puse mi mail ahí abajo por si tienen cualquier pregunta. Y esta primera ayudantía vamos a hablar de todo lo que es la representación de números enteros y racionales. Ya, partamos con los números enteros. Como vimos en clases, como que les voy a hacer un mini resumen como de la materia, pero como para que ustedes lo entiendan. Como que a mí esto fue un ramo que siento que de repente es súper abstracto, entonces como que cuesta llevarlo a cosas prácticas o entenderlo en ejemplos como simples. Entonces, partamos con la pregunta como cómo representamos estos números naturales que conocemos de forma eficiente. Yo creo que en verdad es una pregunta que muchas veces como que no la pensamos porque siempre nos enseñaron los números como el 1, el 2, el 3 va después del 2, etc. Entonces como que todo esto se basa en una representación posicional y como que va a tener estos como dos aspectos, el tema de la base y de la posición. La base va a ser como cuántos símbolos o cuántos dígitos, por así decirlo, tengo disponibles. Por ejemplo, en base 10, que eso es como nuestra base normal, tenemos 10 símbolos del 0 al 9. La base 2, que es la base binaria, tenemos el 0 y el 1. Entonces esa es la idea. Y en cambio la posición tiene que ver como en qué posición, por así decirlo, como que está ubicado el dígito o como símbolo en cuestión. Entonces, esta fórmula de acá, esta es la fórmula que vieron ustedes en clase, y habla de... A ver, que esto no me está funcionando. Ya, a ver, sigamos, no importa. Bueno. Ya. Esta fórmula al final lo que hace es que tenemos la base, ¿cierto? Y esta base va a ir elevada a la posición en la que yo estoy, y el número que va en esa posición al final es por lo que yo multiplico. O sea, por ejemplo, si yo tengo el número 63 en base 10, ¿qué quiere decir eso? Eso va a ser igual a 6 por, ¿la base cuál es? 6 por 10 elevado a, ¿qué posición está? En la posición 1 más 3 por 10 elevado a 0. Esa es como la traducción de la fórmula, en verdad. Que esa es como cualquier como composición o como representación posicional que uno hacía cuando era chico en el colegio. ¿Ya? Entonces, la pregunta que surge es ¿qué pasa con los números negativos? Ya, se habla como de tres, entre comillas, soluciones, que sería el bit de signo, el complemento a 1 y el complemento a 2. ¿Qué es el bit de signo? Es agregarle un bit extra. Un bit se refiere como a un símbolo extra al final, que determina si es positivo. Todo esto lo estamos pensando en base 2, ¿ya? Eso significa que tenemos dos símbolos o dos dígitos y es solamente el 0 y el 1. Entonces, elegimos el 0 si es que el número es positivo y el 1 si es que es negativo. Pero este va a ser un bit extra que se agrega lo más a la izquierda. También tenemos el complemento a 1, que al final la lógica que yo les quise como tratar de transmitir es como, ok, yo tengo un número, por ejemplo el 5 en representación binaria, que es el 1, 0, 1, ya, y yo quiero el menos 5, entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo quiero el menos 5, quiero como la negación del número al final. Entonces, como que la idea por detrás es que yo voy negando cada uno de los dígitos, entonces esto me quedaría 0, 1, 0. ¿Ya? El problema es que, ¿qué pasa si sumamos ese número con lo que acabamos de hacer como ese menos número? Entonces, 1, 0, 1 más 0, 1, 0 es igual a 1, 1, 1. Y que no es como lo que en verdad siempre aprendimos de que si yo sumaba un número como con su negativo, me daba 0. ¿Ya? Y por eso, como para facilitar las cosas, nace lo que es el complemento a 2, que como que yo lo llamé como un arreglo algebraico, por así decirlo. O sea, ¿qué es lo que hace? Hacemos la misma idea de como
negar o de dar vuelta a cada dígito y al final le sumamos 1. Y ese 1 es como una corrección que hace, por ejemplo, si yo tengo el 1, 0, 1 y hago la negación 0, 1, 0 y le sumo 1, esto me va a quedar 0, 1, 1, ¿cierto? Entonces, esto 1, 0, 1 más 0, 1, 1 me queda 1 más 1, en verdad es 2, pero como yo solamente puedo representar en 0 y en 1, eso me queda 0 y como que tengo como se llama carry, pero es como lo que veíamos como cuando uno está sumando cuando chico, que tiene como que uno arrastra 1. Entonces después uno dice 0 más 1, 1, pero yo tengo otro 1, me da 2, y hago de nuevo 0, y tengo otro carry. Y después 1 más 0, 1, le sumo un 1, y de nuevo me va a quedar 0 y un 1. Entonces como que acá el tema es que como vamos a tener siempre 3 números, yo me quedo con estos 3 y vuelvo a tener el 0. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Sí, una duda. Entonces el negativo, a fin de cuentas, de 101 es 011. De 1, 0, 1, ya, es que depende. En complemento a 2, sí. En complemento Eso, a 1 sería esto de acá. ya, no eso. Ya. Ahora les propongo un par de ejercicios. Este primero fue de la tarea 1 del 2018-2. ¿Ya? Voy a ir haciéndolos como acá y por favor, como que yo no puedo ver el chat. Entonces, cualquier cosa, porfa, dígamelo en voz alta, ¿ya? Ya, entonces dice, indique la base B en la cual la siguiente ecuación es correcta. ¿Ya? Entonces, primero, como sabemos de la fórmula posicional, tenemos que 13 beta es igual a beta elevado a 1 por 1 más beta elevado a 0 por 3. ¿Ya? Este 1 está en base 10, este 3 está en base 10. ¿Por qué es eso? Porque al final, como que tienen que ver la posición en la que está. ¿Ya? Entonces, además, tenemos como que si pensáramos en estos números de acá, si yo estuviera en base 10, yo sé que 7 en base 10 más 8 en base 10 me da 15 en base 10, ¿cierto? Como sumar 7 más 8. El tema es que si yo tengo esto, se tiene que cumplir para beta igual a 10, pero se tiene que cumplir para cualquier beta. Entonces yo puedo igualarlo. Y puedo decir que 13 beta va a ser igual a 7 base 10 más 8 base 10, que me da 15 base 10. Entonces 13 beta me queda 15 en base 10, ¿sí? Y esto, yo le había dicho que esto era 1 por beta más 3 por un 1 al final. Esto en base 10. Y esto me queda 15 en base 10. Esto, si se dan cuenta, es lo mismo que beta más 3 en base 10. Es lo mismo que 15 en base 10. Y acá yo saco que beta es 12 en base 10. O sea, para la base 12, valga la redundancia, como que acá se cumple esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Yo me perdí en el segundo paso. En este de acá, En el del 7 más 8 igual a 15. Ese no ya, en lo este caché. de acá, ya. Tenemos que como que esta ecuación supuestamente se cumple para cualquier beta, ¿cierto? Que ese beta es la base. Entonces, ¿nosotros qué base manejamos más? La base 10. Entonces, ¿cuál es la idea por detrás? Decir como, ya, si se cumple para cualquier beta, se tiene que cumplir para 10, ¿cierto? Entonces, como que de alguna manera yo me olvido de la parte de acá y digo, si beta vale 10, ¿ya? Esto va a ser 7 que yo conozco más el 8, ¿y eso cuánto me da? 15, ¿cierto? Y Perfecto. ahora, ¿por qué lo igualo a esto? Porque al final yo sé que este 15 tiene que de alguna manera corresponder a un 13 en alguna base. Y yo quiero saber en qué tipo de base el 15 corresponde a 13. Y la respuesta al final va a ser que en base 12 el 13 es 15. No sé si hace sentido. Bueno, ahí creo que te caché más. Perfecto. Ya, ¿otra pregunta o paso al siguiente?
Voy a tomar como que paso al siguiente. Esta pregunta es la continuación de la siguiente, ¿ya? Dice, ¿para qué números alfa perteneciente a los reales existe un beta tal que alfa es igual a 10 beta? ¿Ya? Y después te dicen como indica una expresión analítica que caracterice beta en función de alfa, y al final lo único que me quieren decir es como, dígame, beta es igual a algo alfa, ¿ya? Y esto es súper fácil, como que tranqui, si están como asustados de que suena como que, uy, esta cuestión es imposible, en verdad se van a dar cuenta que son 2 pasos, pero una vez que interiorizan la parte de la fórmula, o sea, como posicional, se van a dar cuenta. A ver, nos dicen que alfa es igual a 10 beta, ¿cierto? Entonces, si ocupamos la fórmula para este lado, sabemos que esto es 1 por beta elevado a 1 más 0 por beta elevado a 0, ¿cierto? Esto es la posición 0, esta es la posición 1. Ya, entonces esto es igual a alfa, entonces alfa me va a quedar beta más 0, entonces alfa es igual a beta. Y si se dan cuenta, como que esto nos sirve para darnos cuenta que siempre que, por ejemplo, si me dicen, ¿cómo yo represento el 2 en base 2? Siempre es 10. El 10 en base 10 siempre es 10, porque de alguna manera el 2 en base 2 es como al máximo que uno llega y dice como chuta, pero en verdad yo solamente tengo los dígitos 0 y 1. Entonces, ¿qué hago? Pongo el 0, pongo como un carry, y ahí me queda el 10. Esto es lo mismo que sumar 1 más 1, que 1 más 1 me da 2, pero yo no puedo escribir 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo un 0, y ahí le sumo 1 a la siguiente posición, como esta como carry que uno le dice, y te queda el 10. Lo mismo pasa con el, por ejemplo, 9 más 1. 9 es el último dígito que yo tengo. Entonces, si yo a 9 le sumo 1, tengo 10. Pero ¿qué es lo que uno siempre hace? Uno pone un 0, un 1 que se acarrea a la siguiente posición y queda 10. ¿Ya? Entonces, como que la idea de este ejercicio que entendieran es que cada vez que yo cumplo como el número de la base, por así decirlo, como si yo estoy sumando 2 más 2 en base 4, el resultado va a ser 10, porque no puedo, porque mis dígitos son el 0, el 1, el 2 y el 3, no tengo 4 para representar. Preguntas. ¿No? Siguiente. ¿Puedes repetir lo último que dijiste, por favor? Ya, que dada una base, por ejemplo, me dicen base, hagámoslo más general, base X, yo voy a tener X menos un dígito para representar todos los números de esa base, ¿ya? Por ejemplo, base 10, yo tengo el 0, 1, 2, etcétera, etcétera, hasta el 9. Entonces, cuando yo sumo cualquier número que el resultado me da como el número de la base, por ejemplo, en este caso 10, o sea, si yo sumo 8 más 2, en vez de escribir, o sea, como qué es lo que uno hace por detrás, dice como, esto siempre como lo han sumado ustedes, como dicen 8 más 2, 10, pongo un 0 y acarreo a la siguiente posición, ¿ya? Acá como ocupamos más bases que la base 10, te pasa que, por ejemplo, si yo estoy sumando 3 más 1 y estoy pensando en base 4, digo como, 3 más 1, 4, pero 4 yo no lo tengo como dígito, entonces pongo el 0, acarreo un 1 a la siguiente posición y me va a quedar 10. Eso. ¿Se entendió? Antonia, Perfecto. Gracias. Dime. Antonia, Dime. que están diciendo por el chat si puedes ir un poquito más lento para que vayan de a poco procesando el desarrollo de la pregunta. Sí, obvio, toda la razón. Tranqui. Porfa, díganmelo en voz alta y con toda la confianza, como, oye, porfa, anda más lento, repite, feliz de repetirlo. ¿Necesitan que se los revise de nuevo? ¿Una duda? Dime. ¿Con la expresión analítica se refiere solamente a llegar a alfa igual beta? Sí, Perfecto. o sea, este es el resultado al final. Ya, buenísimo. ¿Más preguntas? Yo, sí. Hola. Dime. Entonces, ¿para qué número se cumple? ¿Sería para todos los reales? ¿O Claro, algo así? para todo, sí, eso, en verdad me faltó como esa parte de decir como son para todos los alfa pertenecientes a los reales, siempre y cuando se cumpla esto.
¿cierto? Perfecto. Como Gracias. alguna otra O sea, pregunta. vamos a trabajar también con bases decimales. No. O sea, en mi ¿Por experiencia, en enteros? verdad, generalmente uno trabaja con base binaria, podéis trabajar con base hexadecimal, o como que te pueden hacer ejercicio. Por ejemplo, el próximo ejercicio que vamos a ver es base 14, pero en general son ejercicios de números, pero nunca base como decimal. Así que relájense. Como general, entero y positivo. ¿Otra pregunta? A mí me quedó una duda del ejercicio anterior. Dale, dime. ¿Por qué tiene que sumar 15 en base a 10? Como que todavía me quedo dando vuelta. Ya. A ver, como la idea es que esta ecuación, ¿ya? Sea lo más general posible y que se aplique como cualquier beta, ¿cierto? Entonces, como que uno siempre trata de llevar estos ejercicios a lo que uno conoce, y en verdad que es lo que más conocemos, la base igual a 10. Entonces, si se cumple para cualquier beta, se tiene que cumplir para beta igual a 10. Y si uno lo piensa y me olvido del 13, digo como 7 más 8, si yo sumo cuánto es 15, ¿ya? Pero como yo sé que esto, el 7 beta más 8 beta es igual a 13 beta, se cumple para todo, ese 15 va a tener que ser igual a esto, de acá. No sé si se entiende. Ya, pero si yo tengo, por ejemplo, 7 en base 1 más 8 en base 1, tendría también que ser igual a 7 en base 2 más 8 en base 2. Como, por ejemplo. No. ¿No? O sea, a ver, 7 en base 1 más 8 en base 1, ¿ya? Ujú. Eso va a tener que ser igual a 13 en base 1. ¿Se entiende? O sea, como... No, a ver, wait, mentira. Ya entiendo tu pregunta, como que si esto se va a valer para cualquier base. No, como que lo que yo estoy diciendo es como... A ver, yo tengo una generalización acá, ¿cierto? Para un beta que yo no sé cuál. Es que ya, sí, o sea, como que lo dije mal, no es que valga para cualquier beta, yo estoy buscando el beta para el que cumple esta como ecuación, ¿ya? No sé cuál es, por eso es general, y lo que yo digo como, yo sé que en el caso de 10, el resultado de esta suma es 15, entonces ocupo ese caso particular para resolver la ecuación. De alguna manera estoy formando un sistema de ecuaciones, ¿ya? Donde O yo sea, tengo podría que... hacerlo cuando sé cuándo es la suma, entonces. Claro, o sea, si tú me decís que sabéis cuánto es la suma de 7 en base 1 más 8 en base 1, tú lo podrías reemplazar, ¿cachai? En base Y 2, te va a quedar claro. que 13 en base beta va a ser igual a cualquier resultado que me digáis tú que es. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Ahí sí. Pero según yo, lo que estamos haciendo acá es llevar el 7 en base beta a la base 10, que en el fondo es 7 por beta elevado a 0. Entonces, por eso estamos usando el 7 y el 8, porque es por beta elevado a 0, ¿o no? Sí, sí, exacto. Como que ocupé la posición, acá igual pasa que, claro, tengo solamente una posición, entonces me pasa que me queda el 7 y el 8, pero perfectamente lo podría ocupar como al final es como un sistema de ecuaciones, ¿cachai? ¿Se Ya, entiende? sí, sí. Pero en caso de que, por ejemplo, ya en vez de que no fueran números tan chicos, que fuera 15 en base beta más 21 en base beta igual a otro número en base beta. ¿Tendría que sumar el 15 y el 21 igual? ¿O tendría que pasar el 15 y el 21 a base 10 y después hacer el sistema de ecuaciones? Claro, en verdad es que tú no conocís otra, como que no conoces un caso particular para reemplazar ahí que no sea el 10, por eso ocupas la posición para pasarlo a base decimal, ¿cachai? Como en ese caso que me decís tú, hubiese tenido que decir como 1 por beta más 5 por beta elevado a 0, ¿cachai? Como llevarlo a decimal. Claro, por eso, en el fondo lo que estamos haciendo no es llegar y sumar el 7 más 8, sino que lo que estamos haciendo es pasarlo a base 10 y eso en base 10 compararlo con la base beta. Claro, pero sí, es como llevarlo al caso particular. Perfecto, gracias. Ya, ¿más preguntas o paso al siguiente? Chuta, te escucho muy cortado. ¿Aló? ¿Aló?
Oye, que se Todos te lo escucha... escuchamos cortado. No, no Sí, solo tú. Ah, ya. Se escucha muy cortado, a lo mejor podía hacer la Ay, pregunta por... sorry, que la señal. ¿Me escucháis ahora? Yo lo escucho bien a ustedes, pero se le escucha mal a esas personas. Aló. Sí, mejor si me la escribes por el chat, porfa. Ah, Ya, igual, Connie está contestando preguntas por el chat, ¿ya? Yo quiero avanzar un poco más porque me interesa que vean el siguiente ejercicio, ¿ya? ¿Les parece bien? ¿Aló? Sí, perfecto, te escucho. Está bien. Acá. Ya, la idea de este número entonces es que nos dan en una base y la tenemos que pasar a otra, ¿ya? Este ejercicio ya voy a ir súper lento porque en verdad es súper fácil perderse y porfa interrúmpanme, ¿ya? Tenemos que 10, 6, 4, 5 en base 7, damos con las posiciones, pero pensando en base 7, ¿ya? Esto es 5 por 7 elevado a 0, más 4 por 7 elevado a 1, más 6 por 7 elevado a 2, más 0 por 7 elevado a 3, más 1 por 7 elevado a 4. ¿Ya? Hasta ahora está todo bien, ¿cierto? Esto me queda 5 más 4 por 7, más 6 por 7 por 7, más, esto es 0, 7 por 7 por 7 por 7. Ya, lo escribí de esta forma porque ahí van a ver como que es más fácil verlo, ¿ya? Ojo que para que sea más fácil de entender, todos estos números deberían ir como con un 14 abajo, ¿ya? Porque lo estamos viendo en base 14, ¿ok? Entonces, el 5, todo ok, ¿cachai? Y ahora pasemos a esta parte de acá. 4 por 7, ¿cuánto es 4 por 7? Eso es 7 más 7 más 7 más 7, ¿cierto? Ya. ¿Se acuerdan lo que vimos en el ejercicio anterior? Si yo sumo 7 más 7 en base 14, ¿cuánto me da? Pensándolo en base 10, me da como un 14, ¿cierto? Pero como estamos en base 14, lo que nos da es un 10, porque en verdad llegué al número 13, que es el último dígito, lo dejo en 0 y tengo un carry para la siguiente posición. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Ya. Lo mismo con lo de acá. Entonces 7 más 7 es 10. ¿Aló? Dime. Tengo una duda. No entendí eso, la expresión de tengo un carry para la siguiente posición. Sé que lo jugaste en el Ya. ejercicio pasado, pero no me quedó muy claro. Ya, el carry al final, como que no sé cómo le decís tú cuando chico, como que yo no me acuerdo lo que le decía, pero como al final, si yo, esto es en decimal, ¿ya? Si yo sumo 23 más 18, ¿ya? 8 más 3 es 11, entonces pongo el 1 y le paso 1 al siguiente, ¿cierto? Eso es el carry al Sí. final. Entonces después sumo 1 más 1, 2 más 2, 4, 41. Eso es lo que quiero decir, como que, ¿por qué nos pasa lo del carry? Porque el 8 más 3, que es 11, se pasa del 9, que es mi valor máximo que yo puedo escribir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? En verdad lo que yo estoy haciendo es 11 menos 9, no, sí, 8, 9, 10, 11, sí, 11 menos 9, 2, wait. 11 menos 10, porque estoy en base 10, 11 menos 10, 1. Ese 1 lo escribo acá, y como hay una vez que yo resté, lo que hago es que hago un carry de 1. No sé si se entendió eso. Sí, perfecto. Es que yo lo entendía como una unidad para la siguiente cifra, o como le decían en chat también, lo he escuchado como la reserva, le dicen. Eso, la reserva, toda la razón, sí, como que uno reserva 1. Esa es la idea, ¿ya? Entonces ahora, a ver, acá tengo que 7 más 7, entonces 10, 7 más 7 es 10, y si yo sumo 10 en 14, o sea, en base 14 más 10 en
14 me da 20 en 14. ¿Sí? Piénsenlo así, 10 más 10, 0, 20. ¿Sí? ¿Todo? Ahora la siguiente, 7 por 7. Esto es lo mismo, pero hecho 7 veces. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo de acá, 10, como dijimos antes, esto es 10, esto es 10 y esto es 7. Entonces, el resultado de 7 por 7 me da 37 en base 14. ¿Preguntas con eso? ¿No? Yo tengo una pregunta. No cacho Dime. por qué le pasé el tiro a base 14. O sea, porque yo por decir entonces cualquier base, pues, puede ser como base 8, base 15. ¿Por qué base 14? Ah, ya, porque el ejercicio me dice que transforme este número a base 14. Sí, no, sí, eso sí cacho, pero como que si tú me mostré como la primera parte que hiciste, nomás las dos primeras líneas, yo diría que eso está como, los números que están ahí, a la derecha, están en base 10, ¿Estos? ¿cachai? Como que no cacho Ya, por pero qué. es que sí, Ya, como que entiendo lo que estáis pensando, pero como es que acá lo que pasa es que la base 10 es menor a la base 14, ¿cachai? Entonces, hasta como la base 14 es mayor, como que va a aparecer la representación 10. No sé si se entiende. Como que el problema con la base 14 va a estar desde el 14 para arriba, por así decirlo, ¿cachai? ya, sí, creo que sí te cacho. ¿Ya? Entonces, Ya. como que al final, probablemente si es que este ejercicio te dicen que lo pasaron a una base como base 8, ahí sería distinto, ¿cachai? Ya, y si me dijeran cómo transfórmalo a base 20 o base 16, también podría decir como que lo estoy pasando nomás a base 20 o 16 o lo que sea que me estén pidiendo y Claro, transformo mayor a 10. claro, en lo que tenéis que tener ojo al final es que cualquier número que sea desde 14 o en ese caso que me dijiste tú desde 20 para arriba, ver cómo escribirlo bien, porque ahí es como perfecto. cambia versus la base 10, ¿cachai? Sí, perfecto. Ya, entendí. Gracias. Entonces, tenemos que hasta ahora sabemos que esto de acá es 20 y esto de acá es 37. Entonces acá esto es 37 y esto es 37, ¿cierto? Sí, a ver, voy a pasar a la siguiente hoja. ¿Puedo pasar a la siguiente hoja o les molesta? Pero No un como poco. para borrar. Ya. Si no como para borrar o algo así. O a ver, puedo tratar de seguir escribiendo un poco más acá. Entonces, a ver, 10, 6, 4, 5, en base 7, al final me va a quedar 5 más 20 más 37 por 6 más 37 por 37. ¿Están todos de acuerdo ahí? Como que hasta ahora llegamos a esta igualdad. Ya. Ahora empiezo a hacer como lo más fácil, ¿cachai? Onda 20 más 5, tal cual lo sumo porque los dos están en base 14, entonces esto me da 25. ¿Ya? El problema acá empieza a ver con las multiplicaciones. Como acá estoy multiplicando por 37, lo que yo hice fue, decir esto es 6 más 37 por 37, ¿ya? Para poder sumarlo de adentro primero. Ahora, ¿puedo pasar a la siguiente hoja? Les puedo escribir lo mismo de arriba, para que no se ¿Qué es pierda. 6 más 37? Porque esto es 37 por 6 y esto es más 37 por 37. Entonces factorizo por 37 y me queda el 6 de acá y uno de los 37. Ah, perfecto, ya. Como Sí, que es sí, la sí. propiedad como esa como distributiva al final, ¿cachai? Sí, Pero sí, como sí. al revés. Gracias. Ya. Sí, pasé de Entonces, hoja nomás. ya, entonces acá yo tenía que 10, 6, 45 en base 7, me queda 25 más 6 más 37 por 37. Ahora, ¿Duda? acá. Disculpa. Dime. ¿Yo puedo asumir que el 5 y el 6 están en base 14 nomás? Sí, en verdad yo debería escribirles como un 14 mínimo, o sea, como chiquitito a todos los números de acá, ¿ya? Solamente que
siento que me voy a demorar mucho más así, pero como que asuman que todos los números que yo estoy escribiendo tienen un 14 abajo indicando que están en base 14. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, súper. Sí. Gracias. A ver, acá es un poco más complicado, ¿ya? Para hacer eso, primero les voy a acordar una cosa. Pensemos, en base, como nosotros como tenemos que trabajar con dígitos como símbolos como únicos, como que si yo, por ejemplo, quiero representar el 10 en base 10, ¿ya? Yo ocupo una A. No sé si esto lo alcanzaron a ver en clase. El 11, yo voy a ocupar una B. El 12, ocupo una C. El 13, una D. Ya, y así sucesivamente. Entonces, como que el 14, una E. Todo esto es para las bases que son más grandes que 10. ¿Ya? Porque al final, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo base 16, si yo quiero representar el 10, me sigue cabiendo en mi, como por decirlo, como mi cantidad de dígitos. Entonces necesito algún símbolo para representar ese 10. Entonces ocupo las letras. ¿Se entiende eso o no se entiende? O lo repito. Entiende, según yo. Ya. Sí, también entiendo. Entonces, acá yo quiero sumar 37 más 6. ¿Ya? 7 más 6 me da 13. Entonces, si yo me doy cuenta, 13 es una D. ¿Cierto? Y después 3 más 0, 3. Entonces es súper raro, pero 37 más 6 es 3D. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Hasta ahora tengo esto. Y ahora Yo tengo una como... pregunta. Dime. ¿Por qué? O sea, ahora me hace ruido cuando sumamos el 5 y antes el 5 con el 20, que los dos están en ¿Ya? base 14. Sí. Ahí los sumamos como normal, po. Como que no entiendo por qué en Pero esta es que, suma. mira, si uno hace el ejercicio, te queda 0 más 5 es 5. Acuérdate que el problema con las bases es cuando mi suma es más grande que el número de mi base. ¿Cachai? Ya. Ahí tengo que empezar a pensar en la reserva. ¿Y qué pasa como cuando estoy en una base más grande que 10, pero como que no puedo llegar y poner como 3, 10, ¿cachai? Porque como que me aumenta la cantidad de dígitos. Y lo que yo quiero entonces es representar ese 10 y lo ocupo con letras, ¿cachai? O sea, por eso le pongo 3D. Pero en verdad, Ya. técnicamente, sigue siendo que como que todavía no me paso de la base, todavía no hay reservas, ¿cierto? Sí, perfecto. El problema es con la suma al final. Claro. Ya, ahora para hacer esta parte de acá, como que una multiplicación súper grande, lo que voy a hacer va a ser dividirlo en 2. Esto es 3D por 30 más 3D por 7. ¿Sí? Y, a ver, en la parte de acá veamos 3D por 30. ¿Cómo se hace una multiplicación con números? Es lo mismo que ustedes están acostumbrados a multiplicar, ¿ya? Lo único que tienen que tener en consideración es cuando se pasan de la base. Entonces veamos, como 0 por D, 0, 0 por 3, 0. Ya, hasta ahora ni un rollo. Ahora, 3 por D. Pensemos, ¿D qué es? D es un 13, entonces 3 por 13 me da 39. Estoy pensando en decimal, ¿ya? Como, entonces me paso de los 14, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer es restarle 14, me da 25. Me sigo pasando, le vuelvo a restar 14 y ahí me da 11. Y ahí en el 11 está ok porque yo puedo poner un B. ¿Ya? Entonces, igual que antes, como que pongo ese típico asterisco y uno sigue el siguiente. Ahora, si me doy cuenta, tuve que restar 2 veces. Y eso, la cantidad de veces que uno resta es lo que representa lo de las reservas o el carry. Se iba a tener un carry de 2. Ahora digo, 3 por 3 me da 9, más 2 me da 11. Entonces, de nuevo, 11 es un B, entonces esto me da B, y ahora sumo. 0 más asterisco es 0, 0 más B es B, B más 0 es B. Entonces, el resultado de esa multiplicación es BB0. Preguntas. Yo me perdí cuando cachaste que tenías que como sumar dos, o sea, tener un 2 en el carry. Ahí me perdí.
Ya. ¿Entendiste cómo pasarlo a decimal, o no? O sea, como pensarlo como en número 13, lo Sí, perfecto. multiplico Ahí por caché 3, bien. ya. Tengo 39, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa? Yo no puedo llegar y poner 39 acá, como que no puedo escribir 39, porque yo necesito escribir de un dígito, y el 39 se pasa de mi base de 14, ¿ya? Como que es lo mismo cuando yo Perfecto. estoy sumando números y me paso de la base. Entonces, ¿cómo me ayuda para cachar como cuántas reservas paso? Es lo mismo como cuando uno está calculando la cantidad de horas, o sea, como que tiene minutos y quiere saber la cantidad de horas, como que le va restando 60, ¿cachai? Es la Sí, misma sí. idea por detrás, como que lo que yo ahora le voy restando son 14, porque esa es mi base, es como mi unidad completa. Entonces, si yo le resto 14 una vez, me da 25. Me sigo pasando. Le resto 14 de nuevo y me da 11. Entonces, al final, son 2 veces las que yo resto. Entonces, son 2 reservas que yo tengo que hacer para la siguiente posición. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. Ya. Ahora, 3D por 7. Para eso, es la misma idea. Pero en esto es como de una línea nomás, por decirlo. 7 por D, eso es lo mismo que 13 por 7, ¿cierto? Y eso me da 91. Ya, como que en verdad acá yo lo voy a ir haciendo como, o sea, ya, si le resto 14, esto me da 77, le resto 14 de nuevo, 63, le resto 14 de nuevo, me da 49, le resto 14 de nuevo, me da 35, le resto 14 de nuevo, me da 21, y a 21 le resto 14 de nuevo, y me da 7. Y ahí llegué al primer número que está dentro de mis 14, por así decirlo. Entonces tengo que ver, esto me da 7, como que este fue el resultado, y cuántas veces se le resté el 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la reserva es de 6. Y ahora digo, 7 por 3, eso me da 21, pero más 6 me da 27, ¿cierto? Y ahora 27 le resto 14 porque nuevamente me pasé, y eso me da 13, ¿ya? Y 13 es más chico que 14, entonces está todo ok. Y acá está me doy cuenta que 13 es D, entonces esto es una D. Pero tengo una reserva, ¿cierto? Como porque acá le resté 1, y entonces esto me queda 1D7. 1D7. ¿Se entendió? ¿O alguien está perdido? ¿Podías explicar el 1, lo último que pusiste? Ya. Que no caché dónde salió. Sí, tranquilo. Ya, en la parte es que acá lo mezclé como... A ver. Acá yo tengo que... Estoy multiplicando 7 por 3. 7 por 3 me da 21. ¿Ya? Pero yo tenía una reserva de 6. Se le sumo los 6 y quedo en 27. 27 me paso de los 14. Entonces voy a tener que hacer esto de restar los 14. Y ya sé que voy a tener una reserva, o por lo menos una, en la siguiente posición. Se le resto los 14 y me da 13. 13 es más chico que 14, entonces no sigo restando. Pero como resté una vez, de acá saco la reserva del 1. ¿Se entendió? Ah, vale, perfecto, sí. Ya. Entonces Antonia, tenemos esto. Dime. hay una duda más en el chat que dice, ¿por qué cuando multiplicábamos 4 por 7 nos hacía lo de restar la base? ¿Cuál 4 por 7? Sí, por eso te quería preguntar. Ah, ya sé. Esto de acá arriba. Ya. Lo podría haber hecho así, pero les quería mostrar el tema de los 10. Entonces lo que yo hice fue que lo descompuse en una suma y sumé de a poco. ¿Cachai? No sé si se entiende al que hizo la pregunta. Igual lo puedo hacer. 4 por 7 me da 28. 28 le resto 14, me da 14, que sigue siendo mayor o igual a 14. Le resto 14, me da 0. Entonces, en verdad, 4 por 7 es 0, y con un carry de 2 me queda 20. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, según yo ahí se entendió mejor. Ya. Ya, entonces, ¿en qué quedamos? Como que voy a borrar acá ya, como
la parte de esto para poder seguir. Lo que nos queda es que tenemos que sumar. Entonces, sumemos lo que queda y primero sumemos B0 más 25. 0 más 5, no hay trama ahí, 5. B más 2, pensemos que B es 11. Si yo le sumo 2, queda 13, entonces me queda una B. Y B más 0 sigue siendo B. Ahora, B de 5 más 1 de 7, 5 más 7, eso me da 12, entonces me queda una C. D más D, eso es 26, porque es 13 más 13, ¿cierto? Pero 26 me pasé, tengo que hacerlo de la reserva, entonces le resto 14, y al restar 14 me queda 12. Pero 12 perfecto, porque ya tengo cómo representarlo en esta base. Entonces tengo el C, y como le resté una vez, me queda una reserva. Y acá B más 1, estoy en B, si le sumo 1, estoy en 12. Le tengo que volver a sumar otro, y me da 13, que esa sería la D. Entonces el resultado de este número en base 14 es DCC. ¿Se entendió? ¿Preguntas de cómo llegar a esto? ¿Alguien necesita que le como revise de nuevo alguna parte del ejercicio o podemos pasar a la otra materia? Pregunta si puedes repetir el último paso. Este asumo que es el último paso, ¿no? El de la suma. A ver, ya, lo voy a hacer de nuevo. Tenemos B de 5 y le tengo que sumar este resultado de acá que es 1 de 7. Al sumar 5 más 7 me da 12, pero como estamos en base 14 y el 12 es menor que el 14, yo sí tengo una representación para ese. Entonces pongo la C que representa el 12. Ahora, cuando sumo D más D, eso como que en mi cabeza lo que hago es como 13 más 13. Eso es 26. Y ahí digo, pero 26 me paso. Entonces le resto los 14 y ahí me da 12. Y en el 12 sí tengo representación, que es la C. Entonces pongo una C y digo como tuve que restar una vez, eso significa una reserva o un carry para la siguiente posición. Y en el siguiente caso, lo que tengo que hacer es B, que lo transformo en mi mente a número 11. Le sumo 1 del de acá, me da 12. Le sumo el 1 de la reserva y me da 13. Y eso, ¿cómo lo represento? Con una B. Entonces, ese es el resultado. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Una pregunta. Dime. Entonces siempre hay que restar menos 14 que es la base hasta llegar a un número entre 10 y 20. ¿Entre 10 y 20? ¿A qué te O sea, refieres con eso? No, porque eso va a depender de la base en la que uno esté trabajando. Como que, piensa como el ejemplo que yo daba de los minutos, ¿cachai? Como que si a ti te da algo que tú estás haciendo, no sé, un ejercicio con minutos y te da 1230 minutos y tú quieres saber cuántas horas son, lo que uno va haciendo es como, bueno, uno puede dividir por 60, pero uno va restando 60 muchas veces, ¿cachai? Como para ir sacando cuántas unidades enteras puedes sacar, ¿cachai? Como cuando uno divide, al final eso es lo que hace, lo que va diciendo es como, ¿cuántas veces me cabe este número en este? Entonces acá, como yo tengo un excedente, quiero saber cuántas unidades de reserva paso a la siguiente posición. No sé si se entiende. Pero el 14 Sí, no sí siempre entiendo, va a ser pero 14, va a ser base dependiendo de la base en la que uno esté trabajando. ¿Cachai? sí, pero llego hasta que me salga un número como menor a 20. Esa es mi Claro, pregunta. o sea, no a 20, el número tiene que ser menor a la base. Si yo, por ejemplo, estuviera acá trabajando Menor con base, a la base. Ahí. claro, si onda, yo estuviera acá trabajando con un base 8, tendría que seguir restando hasta llegar a un número menor a 8. Incluso igual a 8 es con problema, igual tengo que restar, ¿cachai? ¿Ya? Entonces lo de las letras se usa desde la base 11 hasta la 36.
Sí, asumo que sí. O sea, yo en verdad lo máximo que lo he usado es hasta la base 16, como la hexadecimal, pero claro, como que la idea es ir agregándole símbolos que representen esos números que están dentro de tu, por así decirlo, como de tu conjunto, que tú puedes representar a tu base, pero siguen siendo de un dígito o un símbolo. ¿Ya? Ok. Ya, voy a pasar a la siguiente materia, ¿ya? La siguiente materia que ustedes han visto es la representación de números racionales, ¿ya? Esto es como un mini repaso también, como que al final, ya, uno habla como de la representación, existen como los puntos fijos, pero uno no los ocupa mucho, porque en verdad, ¿qué es lo que pasa? Como que, como es un punto fijo, uno establece que va a tener una cierta cantidad de bits, o sea, como que el punto, valga la redundancia, se ubican en una posición fija. Entonces, ¿eso qué pasa? Te disminuye el rango de números posibles para representar, porque como que al final no puedo ir variando dependiendo de qué tan grande o qué tan chico es el número. Entonces, ¿cuál es la solución? Es el punto flotante, ¿ya? Y el punto flotante, la idea es que se basa en la notación científica, que es la idea como de tener onda un número por onda, no sé, por 10 elevado a algo, ¿cierto? Entonces, en este caso, en verdad, nosotros que vamos a estar trabajando con base binaria, vamos a tener un número en base 2 por un 2 elevado a un número también en base 2. ¿Ya? Ahí se los voy a explicar más, como que no se enreden todavía, pero la idea de esto es que como que me va a decir dónde está el punto. Y eso va a depender de como qué tanto esté multiplicando yo, o como que qué tan grande sea el exponente o qué tan chico sea. Y así como que el resultado de esta representación es que yo puedo aumentar el rango, pero el problema es que perdemos precisión. Entonces siempre va a haber este como trade-off entre rango y precisión. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los ejercicios en los que ustedes se puedan encontrar y todo, ocupan este estándar, que este es como el estándar que se ocupa en un float de 32 bits, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Como la descomposición de este estándar es que dice que yo tengo un bit de signo, y ese ya va a ser 0 si es que el número es positivo, 1 si es que es un número negativo. El exponente se compone de 8 bits, y el tema es que como tenemos números tanto positivos como negativos, yo necesito desfasarlo en 127. ¿Qué significa eso? Que si mi exponente es menor a 127, creo que es menor, sí, si es menor a 127, esto significa que es un exponente negativo, ¿ya? Y si el exponente es mayor a 127, esto significa que es positivo, ¿ya? El significante, o también algunas partes le dicen mantisa, eso tiene que ver como son los 23 bits restantes para completar los 32 bits, y lo más importante es el tema de que está normalizado. ¿Qué quiere decir que esté normalizado? Que cuando uno tiene, por ejemplo, un número en decimal, ¿ya? Por ejemplo, 0, ya, esto está pensado en binario, ¿ya? Pero 0, 0, 1, 1, 1, 0, ¿ya? Para yo normalizar esto, yo debería siempre tenerlo de la forma 1, cosas, ¿ya? Entonces la idea es que yo muevo esta coma como para acá, ¿ya? Entonces siempre parte con un 1. Entonces siempre cuando yo tenga un número, lo voy a tener que correr la coma para que pase, o sea, para que esté después del primer 1. Y acá va a ser como un por 2 elevado a tanto. Ya, les puse esta fórmula acá porque estaba en el PowerPoint del profesor, y como que siento que puede confundir mucho, pero la idea es que un número, cuando yo tengo como los bits de las cosas, o sea, como tengo cada una de las partes que lo componen, puedo como descomponer el número con esta fórmula, ¿cachai? Me va a quedar, por ejemplo, porque si el signo es 0 o 1, si es 0, si es positivo, va a ser menos 1 elevado a 0, eso me va a dar 1. En cambio, si es menos 1 elevado a 1, me lo va a multiplicar por un menos 1. Después, el significante yo siempre voy a contar solamente como los bits que van después de este 1, entonces por eso le tengo que sumar este 1, porque
como que de alguna manera si yo tengo 0,110, en este caso de acá, pensando así, y le sumo este 1, obtengo el 1,110, que es el que yo quiero representar. Y el exponente acá se le mete el tema del desfase para como que te dé el exponente real que tú estás tratando como el número decimal y no como con este como desfase que se le da para el tema de representar tanto positivos como negativos. Ya, hasta ahora suena todo muy abstracto, pero la idea es que les quiero mostrar como casos específicos para que lo puedan aplicar. Hay que mencionar un par de casos especiales. El 0 tenemos dos representaciones, ¿ya? Va a estar el más 0 y el menos 0, porque si lo piensan, tanto el significante como los exponentes, todos los bits son 0, pero el bit de signo puede ser 1, puede ser 0, entonces voy a tener 2 0, entonces eso es medio raro. También tengo los infinitos, que me dicen que el significante, o sea, tengo 23 bits con puros 0 y el exponente son puros 1. Y también tengo el positivo y el negativo por el bit de signo. Y esto significa not a number, y lo que quiere decir es que como cómo se construye esta representación, van a haber números que no representan nada, ¿ya? Entonces, o sea, como unas combinaciones que no representan ningún número. Entonces, eso cuando pasa va a ser que el exponente son todos 1, igual que en el infinito, pero la diferencia es que en el significante, alguno de los bits, de alguno de los 23 bits, no es 0, ¿ya? Eso para que lo tengan un poco claro. Después, si tienen preguntas como acerca de la materia, feliz se las contesto como después, ¿ya? El tema de los ejercicios, ya. Vamos a partir con uno súper como directo, que en verdad literal es pasar de número como, de número entero a número decimal en esta idea como del estándar IEEE 754, ¿ya? Entonces me piden transformar el número menos 48. A ver, el primer paso es que menos 48, como sabemos, es menor a 0. Entonces es negativo, entonces el bit de signo es igual a 1, ¿ya? El segundo paso es que el 48 está en base decimal, yo lo necesito en binario. Entonces, para pasar 48 a binario, no sé si ya saben pasar a binario o no, pero acá les voy a explicar cómo yo lo hago por lo menos. Divido por 2, entonces digo, 48 dividido 2, como estoy pensando en módulo, ¿ya? Como esto me da 24 y el resto de esto me da 0. 24 dividido en 2 me da 12 y esto me da 0. 12 dividido en 2 me da 6 y eso me da 0 el resto. 6 dividido en 2 me da 3 y el resto me da 0. 3 dividido en 2 me cabe como solamente una vez y el resto es 1. Y al final, como que también divido el 1 dividido en 2 y eso me da 0 y el resto es 1, ¿ya? Entonces, para saber cómo pasar la binaria, ocupo los restos desde lo más abajo hasta arriba. Entonces, menos 40, o sea, no pesquen el menos, porque en verdad lo que pasa es que como que una vez que uno ya le asigna el bit de signo, como que se olvida de que existe el menos 48. Entonces 48 en binario va a ser 1, 1, 0, 0, 0, 0. Y se le pone el B para representar que es binario, o podrían poner como un paréntesis 2 abajo para representar que es binario. ¿Hasta ahora preguntas de cómo pasar a binario? ¿No? Ya, asumo que no. Ya, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que 48, que es igual a 1, 1, 0, 0, 0, 0, no está normalizado, ¿cierto? Porque tenemos que la coma en verdad está de este lado, por así decirlo. Entonces necesitamos después del primer 1. Entonces, lo que hacemos es mover la coma, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones hacia la izquierda. Se nos va a quedar 1,10000 por 2 elevado a 5, pero esto es en base 10. Y si yo quiero ponerlo como en base así como binaria, 5 es 1, 0, 1. Entonces como que en verdad esto sería elevado a 1, 0, 1 en base binaria. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? ¿No? Ya. Tenemos que entonces la parte del significante,
que son 23 bits, lo empiezo a contar después de la coma. Entonces el significante son 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y relleno con puro 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí me pasé uno. A ver, espérate. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. No, mentira. Ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya. El significante me da esa cuestión gigante. ¿Ya? Y para el exponente, que no sé dónde lo voy a meter, a ver si tengo como... No, ya. A ver, voy a borrar un poco la parte de convertir. Ya, para el tema como del exponente, se dieron cuenta que acá cuando hicimos esto nos dimos cuenta que el exponente es 5, ¿cierto? Entonces en decimal es igual a 5, pero tiene un desfase esta cuestión, entonces yo le tengo que sumar 127, y eso me da 132, ¿ya? Pero no me sirve que esté en decimal, yo no necesito pasar a binario. Hago el mismo procedimiento que antes, que no lo quiero hacer porque es súper largo, porque como que, filo, 132 dividido en 2, como que veo cuánto me da y el resto, etc. Como que lo puedo partir para que lo vean, pero... Una pregunta, ¿no se restaba 127 en vez de sumarlo? No, se lo suma, porque este exponente es positivo. ¿Cachai? Ah, ya. Como que lo que te va a pasar es que en verdad, mira, si yo estuviera en el caso, porque a ver, acá qué pasó, yo tenía esto y lo tengo que retroceder, ¿cierto? Entonces como que este número por 2 elevado a 5 me da este número de acá, ¿cierto? No sé si se entiende. En cambio, hay casos en que yo voy a tener el 1 como después de la coma, por así decirlo. Onda, que tengo puro 0 acá, ay, que como que no se ve, pero... Ya, ahí. Entonces yo necesito como moverlo a la derecha. Entonces ese me va a quedar como, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a menos 5. ¿Cachai? Me va a quedar 1,0 por 2 elevado a menos 5. Y ahí como ese número es el menos 5, me quedaría menos 5 más 127, me quedaría un número menor a 127. Y eso es lo que yo decía de que los números de exponente menor a 127, como si el exponente... como con el ajuste menor a 127, son números negativos. En cambio, si me quedan mayor a 127, exponentes mayor a 127 son positivos, y el exponente igual a 127 es cuando el exponente es 0. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ahí sí caché. Gracias. Ya. Entonces, como que si yo sigo haciendo esta cuestión, me va a quedar que en binario, ¿ya? Este resultado, o sea, el 132 es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, eso. Eso es en binario, ¿ya? Entonces, ahora que tengo como esas tres partes, a ver dónde lo voy a poner. Ya. Tengo las tres cosas que me piden, ahora básicamente lo que tengo que hacer es juntar todo, ¿ya? Entonces, como que yo tengo mi bit de signo, lo del exponente y lo del significante. Entonces dijimos que era negativo, entonces va así, el exponente me quedaba 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y el significante es todo lo que está acá. Ahí. Entonces, esa es la representación, o sea, todo esto junto es la representación como del float, o sea, representación IEEE 754 del número menos 48. No sé si se entendió, ¿hay dudas o quieren que repase alguna parte de nuevo? En el compilado que subieron a GitHub aparecía algo de precisión simple. ¿Podría explicarlo? ¿Precisión simple? Sí. Ah, es que según yo lo que se refiere a eso es porque como que acá tú tenés 23 bits, ¿cierto? Entonces tenéis 23 bits para ser preciso. Ahí vamos a ver un ejercicio después que se los quiero mostrar,
que es como, ¿qué pasa cuando yo estoy tratando con números como más grandes? Como cuando se pierde la precisión. El tema es que, por ejemplo, acá, el double, como que el tipo tiene como 64 bits. Entonces, el tipo de representación que se le da, no me acuerdo cuánto eran como exactamente la cantidad de bits, pero ya no son 23 bits de significante, sino que es más. Entonces, la precisión que tiene es doble, por así decirlo, ¿cachai? Por ahí viene la cosa, creo. Te lo podría igual revisar y después feliz de que onda te lo contesto por mail o algo así. Ya, perfecto. Ya, voy a pasar al siguiente ejercicio. Tengo una pregunta. Dale, dime. ¿Estáis agrupando los números binarios en 8? ¿O eso fue como una casualidad nomás? Como que los separáis con un espacio. Ah, o sea, es que lo hago como para yo contar más fácil como cuántos llevo. Pero Vale. la idea es que uno lo escriba todo junto, ¿cachai? Como si te sirve más fácil escribirlo agrupados de a 4, también está bien. Es una cosa como de orden mental en verdad. Ya. Este ejercicio, como que onda, este fue el ejercicio de mi prueba del año pasado, y en verdad sirve para cachar mucho el tema de como lo de la precisión, ya que como que yo no entendía muy bien a qué se refiere como el rango, precisión, como la diferencia, por qué se habla de ese trade-off y no sé qué. Entonces, partamos. Dice como, ¿por qué al sumar 2 elevado a 31 más 1, obtengo 2 elevado a la 31? ¿Ya? Entonces, en primer lugar, pasemos 2 elevado a la 31 a binario. ¿Ya? Si se dan cuenta, como que 2 elevado a la 31 a binario, lo único que quiere decir es que esto es un 1 por 2 elevado a la 31, o sea, en la posición 31, sí, claro, la posición 31 voy a tener un 1, entonces esto va a ser un 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Al final quiero completar como 32. Estos son 32 bits. ¿Ya? Esto es en binario. Entonces, veamos, como que el tema de ¿qué pasa con el significante? El significante acá no está normalizado, pero si nos damos cuenta acá, esto es lo mismo que un 1,0 por 2 elevado a 31, ¿cierto? Entonces como que ahí ya estaría normalizado, y si yo sé que el significante son los bits que van después de la coma, en verdad el significante van a ser 23 ceros. Van a ser toda la parte de acá, como hasta que cumpla 23, como 0, 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 etc. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Asumo que sí. Ya. El bit de signo, esa parte es fácil porque yo sé que 2 elevado a 31 es positivo, entonces el bit de signo vale 0, porque 2 elevado a 31 es mayor a 0. Ya. Y la parte del exponente, yo sé que el exponente en decimal es 31, pero eso le tengo que sumar los 127, y eso me da 158 en decimal. Y eso lo tengo que pasar a binario, y si yo hago como las divisiones y que mantener los restos y todo, obtengo que 158 en base 10 es lo mismo que 10011110 en base 2. ¿Ya? ¿Hasta ahora entendieron cómo saqué cada una de las partes de la convención IEEE 754? Ya, asumo que eso es un sí. Y una pregunta. Dime. ¿De dónde sale el 23 del significante? Ah, este 23 de acá, no, estoy diciendo que son 23 ceros, como que estos son 23 bits, pero son 23 ceros. Como que lo debería haber escrito mejor, a lo mejor. Al final son puros ceros, y son 23 bits. ¿Ya? ¿Se entiende mejor ahí? Ya. Entonces, si yo sumo, o sea, como que añado toda esta información, yo tengo que la representación me va a quedar 1,0 en base 2 por 2 elevado a 1,00111110 en base 2. ¿Ya?
Ahora, eso fue para el primer número, el 2 elevado a la 31. ¿Qué pasa con el 1? El 1 es súper como directo un poco, pero ya, veamos, a ver. El 1 es lo mismo que 1,0, ¿cierto? Por 2 elevado a 0. Entonces, de acá yo puedo sacar que el significante también son puros ceros, porque este 1 va antes de la coma y el significante agarra los 23 bits que van después de la coma, que son puros ceros. Tengo que el bit de signo también es 0, ya que 1 es mayor a 0. Y para la parte del exponente, yo tengo que mi exponente es 0, pero cuando le sumo los 127, me quedan 127. Y eso cuando lo paso a binario, me queda 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eso es en base 2. ¿Ya? Entonces, tengo que el 1 al final me va a quedar 1,0 en base 2 por 2 elevado a el numerito de ahí, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eso en base 2, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta y yo quiero sumar estas dos cosas, lo mismo pasa cuando uno trata de sumar cosas con exponentes distintos, como si yo estuviera hablando de notación científica normal, ¿ya? Yo necesito que los exponentes sean iguales, porque si no, no son comparables, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que igualar exponentes, y yo tenía dos exponentes, el 127, que es el del 1, versus el 158, que es el del 2 elevado a la 31. Veamos, ¿cuál es más grande? El 158 es más grande, ¿cierto? Entonces el 127 lo voy a llevar a 158, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo que, si yo resto 158 menos 127, voy a tener que la diferencia son 31. Entonces, ¿esto qué representa? Que voy a tener que mover la coma 31 espacios a la izquierda, ¿ya? Así que si yo tenía 1,0 por 2 elevado a 0 antes, ¿ya? Como el 1, ahora yo creo que me va a quedar como que esto lo voy a mover 31 espacios y me va a quedar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver. Filo, como que no me va a caber entero, pero el tema es que me va a quedar así y como un 1 por 2 elevado a la 31, ¿ya? Acá se lo voy a escribir bien porque ahora que ya hice eso, como que los dos números son comparables, porque los dos van a tener 2 elevado a la 31, que en verdad con el desfase va a ser 2 elevado a 158 y los voy a poder sumar. Entonces, si pensando en lo que tenía, voy a tener por un lado el 1,0 y por otro lado voy a tener un 0,1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2 y 3. ¿Ya? Esto todo es en base 2, ¿ya? Y ahora puedo sumar directo. Si me doy cuenta acá, como que lo que pasa es que estos son puros ceros en verdad. Como que toda esta parte de acá son ceros. Entonces, ¿qué me va a quedar? Lo único que cambia es ese 1 de acá, y todos estos ceros se mantienen igual. Y este 1 de acá, ¿cierto? Entonces este es el resultado, y yo lo tengo que volver a pasar como al tema de la convención, como lo que les decía, como del significante, el exponente, no sé qué. Entonces, a ver, seguimos que el bit de signo sigue siendo 0 porque estoy sumando dos números positivos. Entonces sigo manteniéndome en los positivos, entonces 0. El exponente tenemos que es 158 porque los igualé a los dos, pero si le resto los 127 me queda 31. ¿Ya? Y ahora para la parte del significante, que esta es como la parte más, como la idea del ejercicio. ¿Qué hacemos? El significante. Yo tengo todo esto, ¿cierto?
Entonces, como que yo sé que el significante cuenta los bits después del 1, o sea, entonces tengo que decir 1, 2, a ver, lo voy a hacer con otro color para ver si se puede ver mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ahí corto. Entonces me queda que mi significante son puros ceros. Ay. Mi significante van a ser puros ceros, ¿ya? 23 ceros, entonces. Y de alguna manera nos podemos dar cuenta que como el 1 que hace la diferencia en este caso está en la posición 31, no cabe dentro de mi significante, y cuando yo como que construyo qué número es, me da el número 2 elevado a la 31, porque me va a dar 1,0 en base 2 por 2 elevado a, ¿cuánto dijimos que era? 100, a ver, 100, 1111, 0 en base 2, que esto es lo mismo que 1 por 2 elevado a la 31. Entonces, el sumarle 1 acá, como se escapa del rango de la precisión que tiene esta notación, acá, recién acá empieza a entrar este 1, y en verdad estos son los dígitos con los que yo me quedo, no le hace ningún efecto y me sigo quedando con el 2 a la 31. Y esto va a pasar para cualquier número que yo esté como sumando pasado como el 2 elevado a la 23. O también me va a pasar en caso en que yo esté sumando números como muy chicos, que en este caso es el 1 con el 2 elevado a la 31. Como que la diferencia entre los números sea muy grande, no va a poder como hacer una impresión o no va a hacer un cambio real, y el resultado que yo voy a obtener va a ser como distorsionado porque se pierde la precisión. Preguntas. Una pregunta quizá un poco más conceptual, pero el 2 a la 31 es como especial porque es como el más grande que se puede hacer como en un computador de 32, ¿no? Bits. Nada que ver. Claro, o sea, sí, este fue el ejercicio, pero en verdad si tú, por ejemplo, si yo te hiciera cuánto es 2 a la 25 más 5, también te da 2 a la 25. ¿Cachai? Ah, sí, sí. Porque lo que te va a pasar es que también vaya a tener que estos son puros ceros y vaya a empezar a marcar diferencia en los bits de acá que no entran dentro del significante. ¿Una No sé si duda? se entiende. Dale. Como que no entiendo por qué fue necesario como pasarlo todo a... como no pudimos haber dicho simplemente que tenemos 23 bits para el significante y que hay más de 23 ceros entre medio entre los órdenes de los números que hay que sumar, como que o eso no hubiese sido válido. No, sí, es muy entendible la pregunta. Cacha que, de hecho, como que esta fue una pregunta en mi I2 y mucha gente preguntó lo mismo, como no puedo preguntar, o sea, como escribir conceptualmente nomás la idea, y el tema es que acá te dicen, incluye los valores representados en notación científica pero en binario. Como que querían demostrar con la pregunta que tú pudieras hacer esta como dinámica de cómo pasarlo a notación científica y entender la notación científica en binario y todo eso, pero perfectamente podría yo creo que haberlo explicado, o sea, como que la idea por detrás es explicar eso, que como que se pasa Claro. del rango, como de la precisión que existe, ¿cachai? Como, porque estoy sumando como números con módulos muy distintos. Ya, perfecto. Eso, ¿alguna otra pregunta? ¿De algún otro ejercicio igual o no sé qué? O sea, como, tengo como, les puse un par de ejercicios propuestos, como acá, yo igual se los voy a subir como en un documento, ¿ya? Como más detallado paso a paso, porque entiendo igual que es difícil ir siguiendo y como procesar. Esta materia cuesta mucho procesarla, es como, se demora tiempo igual. Entonces, les dejé un ejercicio propuesto como del tema de los números racionales, y un ejercicio propuesto también es otra demostración del tema de los enteros. No sé si quieren o tienen alguna preferencia, quieren dejarlo hasta acá, tienen más preguntas o quieren hacer alguno de los ejercicios propuestos.
Como que no sé cómo identificar ese silencio, en verdad. Creo que le di una pregunta muy amplia. Yo Ok. también de preguntar algo. ¿Se Sí, escucha? dale. En verdad era si podía volver a la respuesta del ejercicio que hicimos justo antes, como porque Sí, me obvio. perdí un poquito ahí y no caché, como que no alcancé a ver bien qué hiciste. Del último, ¿no? ¿De este? No, del penúltimo, justo antes de ese. Ah, este. No, este, mentira. Eso. Pero si queréis responderle a cualquier otra persona por mientras, eres solo para ver la respuesta. Gracias. Ya, dale. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Respecto a la tarea, ¿Perdón? respecto a la tarea, la publicación, ¿sabes si se va a hacer hoy día? No sé, como que el profesor creo que dijo que lo iba a ver entre lunes y martes, así que si no lo hace hoy día, a lo mejor lo va a publicar mañana. Ok. Tanto, yo caché que no me quedó claro la primera pregunta de todas, como que ahí estaba medio perdido. Quería ¿Ya? ver si queréis repasarlo muy rápido, como conceptualmente. Sí, obvio. Como Ya, cuál que es como que yo creo que de alguna manera me puede haber expresado en algo que generó confusión, porque ya entendí las preguntas que me hicieron. Ya, esto al final va la idea como que es aplicar la fórmula que está acá, ¿ya? Que es la fórmula posicional. Entonces, como que alguien me lo mencionó muy bien, que como que yo creo que ahí quedó más claro, que de alguna manera nosotros ocupamos como en base 10, esto va a ser 7 por 10 elevado a 0, más 8 por 10 elevado a 0, ¿cierto? Como que Sí. me estoy poniendo en el caso como de pasarlo a decimal, ¿ya? Y entonces esto que me resulta, estos 7 más 8, que yo lo sé sumar súper bien y me da 15, ¿ya? El tema es que acá me dicen como que, a ver, yo quiero saber para este beta en particular que me dé 13, ¿cachai? Entonces, ¿cómo puedo resolver yo eso? Digo como, esto me queda que, a ver, el tema del 13 yo también lo paso como con esta cosa posicional, con esta fórmula posicional. Y digo que esto va a ser un 1 por beta elevado a 1, ¿cachai? Porque esa es la posición 1 y esa es la posición 0, más 3 por beta elevado a 0. Y esto me va a quedar beta más 3, ¿cierto? Sí. Y ahora igualo esta parte de acá, que es el 7 más el 8, igual al beta más 3. ¿Ya? O sea, en verdad 7 el más 7 8, ¿en más qué el 8 base? es el 15, es el 15. Esto es en base decimal. Ya. Como que te uní dos pasos en uno, pero el tema es que lo podías igualar a 7 más 8, eso te da 15, y lo igualas a beta más 3, que eso también está en base 10, porque lo pasé a base 10 con esto. ¿Sí? Ya, el beta más 3 está en base 10. Sí. Ya, Y ahí el beta me está diciendo que esto es en base 2, o sea, 12 en base 10. Como que no sé si ahí quedó más claro o más Sí. confuso. Sí, sí. Ahí sí, gracias. Ya. ¿Alguien más creo que tenía una pregunta? ¿Es legal mezclar las bases así? Que me parece como súper confuso si mezclas la base 10 con la base beta. Que la base beta es como la incógnita que yo estoy buscando, ¿cierto? Sí. Entonces, como que al final, la idea de esto es que yo estoy diciendo como, ya, a ver, representemos este número, representemos este número en base 10, representemos este número en base 10 y representemos este número en base 10. ¿Me entiendes? Como que lo llevé todo a base 10 para que los números con los que yo esté trabajando estén en base 10 y pueda despejar los beta. Sí, pero ahí cuando haces 7 por 10 a la 0, ¿no haría ser 7 por beta a la 0? Ya, Me es que parece. sí, te entiendo, pero es que al final como que la idea de esto es que yo estoy pasándolo, como que me están dando esta generalización y lo estoy pasando a representación decimal, ¿ya? Sí. Entonces como que de cierta forma estoy diciendo como, porque a ver, igual yo no me puedo escapar de este beta acá, porque como yo tengo que, a ver, ya mira, ya sé cómo explicarte esto, ya. Estoy diciendo, como por así decirlo, ocupemos un beta igual a 10, ¿ya? Porque yo sé cómo manejar o cómo sumar números en base 10, ¿cierto?
¿Sí? Entonces, para este lado de la ecuación estoy diciendo, ya, sea beta igual a 10, me queda 7, me queda 8, porque lo represento así y así, que en verdad si tú te das cuenta, mira, como que ya, mentira, no me pesqué, ya sé cómo te lo voy a aclarar más fácil. Acá, esto es 7 por beta elevado a 0, más 8 por beta elevado a 0, ¿ya? Y eso me queda 1 por beta elevado a 1, más 3 por beta elevado a 0, ¿ya? Pero esto en base 10, estos números en base 10, ¿cierto? Ah, sí, pues sí. Entonces, Claro. ¿esto qué me va a quedar? 7 más 8, que esto es 15, ¿ya? Me va a quedar beta más 3. No sé si se entiende, sí, ahí mejor. Sí, 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 sí. Y ahí te queda beta 12. Como que tú lo podrías haber llevado al caso particular, pero sí, te entiendo, como que genera confusión mezclar los beta con los 10, entonces, en ese sentido, como acá estamos ocupando la posición 0, en verdad es como que también estuviéramos trabajando con la base decimal. Eso es lo que los trato de decir, como que la base como que cabe adentro de otra base. No sé si se entiende, ¿cachai? Como, porque empieza a generar como diferencias cuando yo paso el umbral de esa base. Y eso fue lo que me pasó acá, como que yo empiezo a tener betas recién acá cuando yo estoy en la segunda posición, por así decirlo, con la posición beta elevado a 1. ¿Sí? Y eso también pasaría si el beta fuera menor a 8, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Si esto tiene que ver como... Sí, sí. Ya, ya, dale. Muchas gracias. Sí, sorry por la confusión, como que yo creo que a lo mejor como, no sé, es difícil como volver a como no verlo. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que igual estamos como en la hora, como, yo creo que igual probablemente quedaron como muy cansados. A ver, espérate, que quiero volver al Zoom. Una pregunta. Sí, dime. La pregunta es como de float. Al final nunca se nos crea con complemento 2, ¿verdad? Porque como los exponentes son guardados con desfasado. Claro, o sea, a ver, espérate de nuevo. Como que ahí. Que los ejercicios como al final tienen que transformar, que juegan con precisión como con los float, que usáis como el IE, como ese Ya, ya, sí, nunca hay en general. complemento. No, en general lo que tú vayas a tener es que como que te pueden dar un número en complemento. No, como que yo diría que en verdad la mayoría de los ejercicios es o tratar de entender la lógica como por detrás de decir como el último ejercicio que vimos, como el tema de la precisión, el tema como que hay harto como teórico, y si hay un tema más numérico, siempre va a ser como o pasar de número entero a decimal o de decimal a número entero. Como que te dan onda un número así gigante de puros 1 y 0, no sé qué, y tú tienes que cachar como, ya, el primer bit es el bit de signo, onda, el otro son los exponentes y tema del desfase, lo otro lo del significante, pero en general no te diría como pensar con lo del complemento 2, como, creo, a ver, como que no te quiero decir nada para confundirte, pero estoy casi segura que igual, a ver, no sé si está la Connie ahí, pero como de que... Yo aún estoy acá. Ya. De que, según yo, los números con los que estamos trabajando sí son complemento a 2, en el sentido de que si uno representa un número negativo, cosas así, están escritos así, pero en general eso se evita por el tema del desfase de los 127, o sea, pensando en el exponente, si yo tengo un número negativo, lo voy a compensar con el tema del desfase. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Ya, como que ya no queda tanta gente, pero solamente quería decirles como cualquier pregunta, feliz de contestarla al mail o están las issues también. Ánimo, como que este es un ramo igual desafiante yo encuentro, pero una vez, o sea, como que les prometo que uno logra entender las cosas y como verlas. Al principio es muy difícil como pensar que uno va a poder pensar en bases y no sé qué, como en bases distintas, como que uno está demasiado acostumbrado a pensar en base 10, pero en verdad como que, ¿cómo se llama esto? Te hace sentido que
después cuando uno lo ve, como que uno dice como, ah, ya, entiendo, como les recomiendo mucho, onda, partir haciendo ejercicio es la única forma como, yo creo como de aplicar las cosas, y sobre todo para el tema de las tareas, como que hacer ejercicio les va a soltar la mano porque las tareas van a ser a un nivel un poco más superior, entonces, para que se preparen eso, igual estamos felices de ayudarlos, así que eso, cualquier cosa, mail, issues, ya saben, y ojalá hayan entendido todo. Yo creo que, Anto, yo creo que ahora voy a parar la grabación. ¿La grabación? Sí, Dale. y las cosas ya, si alguien tiene alguna otra duda, siempre acuérdense que están las issues, también está el mail del curso, como dijo Lanto, y no duden en preguntar. Este curso es verdad que a veces como que se ve muy difícil y todo lo demás, en especial con cosas que uno como que realmente como que no le gustaría ver, que tienen que ver como con número y matemáticas, pero ejercicios, y ojalá siempre tratar de hacer como las cosas bien a conciencia y tratar de entender como el concepto que tienen detrás. Sí, yo creo que como última recomendación, en verdad léanse los apuntes.